El Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Salud, han implementado una estrategia para poner en práctica el proceso híbrido en el país, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. Desde el año pasado hemos venido inspeccionando todos los centros educativos para que al momento en el que iniciaran las clases híbridas, estas instalaciones estuvieran listas. Este proceso se realiza de acuerdo al protocolo que todos los colegios y escuelas elaboran y envían al Ministerio de Educación, quien posteriormente lo envía al Ministerio de Salud y por medio de la Unidad de Gestión de Riesgos se evalúa para verificar que cumpla con los lineamientos establecidos en las normativas. Y luego este protocolo lo envían a las diferentes áreas de salud, quienes nos encargamos de ir a inspeccionar estos centros educativos. Al realizar la inspección se realiza un informe de cómo se encontraban estas instalaciones y este informe se manda nuevamente a la unidad de riesgos del Ministerio de Salud. Realizan un dictamen de favorable o no favorable al evaluar este informe y luego lo envían al Ministerio de Educación. Ya el Ministerio de Educación se va a encargar de notificarle a los diferentes centros educativos si están aptos o no para aperturar sus instalaciones para las clases híbridas. Según las autoridades del Área de Salud Guatemala Central, los centros educativos que no cumplan con las medidas de bioseguridad recibirán las siguientes sanciones. En caso de que no cumplan con estos protocolos, se les da una sanción. Esta sanción depende de la infracción y de acuerdo al Código de Salud, la sanción va a ir desde 2 hasta 150 salarios mínimos. Bajo el Acuerdo Ministerial 300-2020, los centros educativos podrán funcionar tomando en cuenta el tablero de alerta para el control del coronavirus, docencia en grupos, alerta roja, educación a distancia o desde casa, docencia en grupos, alerta naranja, modalidad híbrida o dual, aprendizaje desde casa y presencial, con aforos de aulas limitadas a grupos, docencia en grupos, alerta amarilla, modalidad híbrida o dual, aprendizaje desde casa y presencial, con aforos de aulas limitadas a grupos, docencia en grupos, alerta verde, apertura completa con docencia y actividades presenciales. Recreos, educación física y actividades cívico-culturales, alerta naranja, recreos y educación física al aire libre, con grupos de 10 personas. Recreos, educación física y actividades cívico-culturales, alerta amarilla, recreos y educación física al aire libre, con grupos de 10 personas. Alimentación escolar, alerta roja, no alimentación en la escuela, solo alimentos para llevar. Alimentación escolar, alerta naranja, alimentación en el aula o zona exterior al aire libre, manteniendo un aforo de 2.5 metros por persona. Alimentación escolar, alerta amarilla, alimentación en comedores con aforo de 2.5 metros por personas o en zona exterior al aire libre. Transporte escolar, alerta roja, ocupación del 50% y autorizado por la Municipalidad y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Transporte escolar, alerta naranja, ocupación del 50% y autorizado por la Municipalidad y el Ministerio de Salud y Asistencia Social. Transporte escolar, alerta amarilla, ocupación del 75%, autorizado por la Municipalidad y el Ministerio de Salud y Asistencia Social.